Para el cine de ciencia ficción de la década de 1970, especialmente las películas anteriores a 1977, cuando se lanzó Star Wars y cambió el paradigma de las palomitas de maíz, para bien o para mal, fue una época dorada. Varios cineastas como Woody Allen, Robert Altman, John Boorman, John Carpenter y Andrei Tarkovsky, como ejemplos principales, tomaron grandes riesgos, combinaron los impulsos artísticos atemperados con tropos de género y comentarios culturales, desempacando historias personales con frecuencia prestando atención a la fórmula de sistema de estudio e imaginando futuros posibles llenos de sátira, suspenso, bromas negras e incluso vaqueros robóticos. La ciencia ficción, una vez considerada forraje para niños y poco más, había perdido sus dientes de leche, creció y se hizo grande. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de la Cueva. Prepárate para los spoilers. El tour de force distópico injustamente despreciado de John Boorman, Zardoz, profundiza en la guerra de clases y los sueños lisérgicos de un dios del siglo XXIII que arroja armas y municiones a sus fieles mientras entona: el arma es buena, el pene es malo. Esta es fácilmente la película más extraña de esta lista, que por sí sola no es una hazaña pequeña, y quizás la más fácil de burlarse y ridiculizar, y por eso convierte a los ánimos en una ficción especulativa verdaderamente original y desafiante que refresca la línea entre el surrealismo tonto, el egoísmo y la indulgencia. Zardoz es una película tan fácil de burlar como de disfrutar, y sin embargo, gran parte de la película es indudablemente impresionante, incluso ocasionalmente hermosa e ideal para verla a medianoche con amigos aventureros. Tomando su cuota de señales de L.Q. Jones, A Boy and His Dog, pero inyectando su propio veneno de mordedura de serpiente post-apocalíptica, es el gran espectáculo de Ozploitation de George Miller, completado por una actuación icónica del entonces desconocido Mel Gibson como nuestro héroe titular, Mad Max. Solo dentro de unos años, después de una catástrofe apocalíptica vagamente descrita que ha obstaculizado a la sociedad, dejando solo bandas de matones y agentes de mantenimiento de la paz, las persecuciones de automóviles y motocicletas están organizadas de manera impecable, incluso cuando los hilos de la historia son flojos y los personajes son incompletos en el mejor de los casos. Gibson es intencionalmente inexpresivo en la mayor parte de la película, y los sorprendentes efectos visuales e imágenes tienen mucha potencia. Steven Spielberg, un talentoso narrador visual, no tiene reparos en dejar que la historia se estabilice para que el espectáculo se haga cargo. Como en el aterrizaje épico de la enorme nave espacial extraterrestre, la guinda de este helado dulce de ciencia ficción para cerrarla. Aparentemente un hilo de aventuras sobre un grupo de inadaptados que intentan contactar con inteligencia alienígena. Roy Neary, un electricista de Indiana convertido en fanático de los ovnis, y el francés Claude Lacombe como el científico en el corazón de esta visión soñadora de visitantes pacíficos y esperanzas para la humanidad. Close Encounters muestra las muchas fortalezas y ambiciones de Spielberg como cineasta fabuloso, y los resultados son atrevidos, audaces y agradablemente manipuladores. Combinado con el memorable puntaje de John Williams, el misticismo de Hollywood rara vez ha sido tan profundo y agradable para la multitud de palomitas de maíz. Una saga de crímenes distópicos que trajo el término ultraviolencia al culto de masas, la controvertida Naranja Mecánica de Stanley Kubrick hace una comida de la novela fuente de Anthony Burgess y da como resultado una película que amas u odias, pero que ciertamente nunca olvidarás. En una Inglaterra futurista llena de crimen, un joven matón llamado Alex lidera una pandilla de jóvenes volátiles llamados Drogos, en una ola de crímenes que involucra robo, violación y asesinato, todo bajo la clave de Ludwig van Beethoven.
Si bien la película de Kubrick muestra las habilidades técnicas que lo convirtieron en una leyenda y el puntaje saturado de Moog es de primer nivel, las largas escenas de abuso, misoginia y caos prueban demasiado para los espectadores sensibles y ciertamente retratan a un violador invasor de hogares como simpático, que no se llevará bien con muchos. El thriller de ciencia ficción paranoico de Philip Kaufman de 1978 trabaja en el miedo primario y sobresale en hacer que lo familiar sea aterrador. No es la primera vez que se adapta la novela de Jack Finney. Don Siegel lo hizo en 1956, Abel Ferrara lo hizo en 93 y más recientemente Olivier Hirschbiegel en 2007. Y las otras interpretaciones ofrecen escalofríos decentes, pero algo sobre la versión de Kaufman es absolutamente mortífica, en parte debido a la maravilla de guión que aumenta la tensión mientras proporciona un elenco de múltiples protagonistas del más alto nivel para hacer frente de una manera realista a una aterradora invasión del espacio exterior a nivel personal. El reparto brillante, dirigido por Donald Sutherland, también incluye a Brooke Adams, Robert Duvall, Jeff Goldblum, Leonard Nimoy y Don Siegel, un híbrido de terror y ciencia ficción, un clásico inolvidable. Llena de colores pastel cálidos y dibujos delicados y nítidamente detallados, el clásico francés animado subterráneo de René Laloux, Fantastic Planet, es un mindfuck influyente. Adaptada de la pulposa novela de ciencia ficción francesa de 1957 de Stephen Gould, Fantastic Planet es una odisea alegórica que abarca imágenes psicodélicas, originalmente inspiradas en la invasión rusa de Checoslovaquia. Ubicada en el planeta Igam, existe una raza de gigantes de piel azul que mantienen a una raza humana como mascotas. Alternativamente surrealista, profundamente misteriosa, de alto vuelo y aterradora, Fantastic Planet es una épica de animación persistente, nostálgica y a menudo desconcertante, que es tan original como monumental. Al merecer el Gran Premio de Cannes de 1973, las películas de medianoche rara vez son tan observadoras, imaginativas y sí, alucinantes. En la impactante película de Ridley Scott, el alienígena titular es un organismo biomecánico complacido como un puñetazo para reproducirse a bordo de una nave espacial claustrofóbica. La Nostromo, la destilación perfecta entre ciencia ficción y terror, Alien se presenta con razón como la última película de terror. Mira detrás de ti, con el eslogan perfectamente memorable: en el espacio nadie puede oírte gritar. Gran parte de Alien ahora se considera clásico, desde el giro icónico de su temible protagonista femenina, Warrant Officer Ripley, hasta el monstruo de sangre ácida de Giger, sin mencionar el impresionante diseño artístico de Ron Cobb y Chris Foss y el guión de Dan O'Bannon. Alien es un desagradable tour de force que rechina los dientes. Sin el beneficio de un presupuesto considerable y útil, producida durante los pogromos soviéticos contra la libre expresión, Solaris de Andrei Tarkovsky sigue siendo una película histórica que rumia sobre la pérdida, el anhelo, la memoria y lo que significa estar vivo. Adaptada de la gran novela de la leyenda de la ciencia ficción Stanislaw Lem, Solaris no se ocupa de la ópera espacial, las explosiones y los efectos especiales, sino de la especulación filosófica y las percepciones poéticas, y los resultados son a la vez idiosincrásicos, perturbadores y profundamente extraños, y nunca menos que completamente convincentes. Una mezcla embriagadora de arte, angustia mental, paisajes espirituales y melancolía abrumadora, Solaris es una narración profundamente sentida que se despliega en la más grande de las escalas. También una de las instancias más absorbentes del cine especulativo jamás casadas con el celuloide. Una obra maestra por cualquier medida.
No poner la ópera espacial estelar de George Lucas en el primer puesto seguramente molestará a los fanáticos, y no se puede negar el alcance, la visión, el oficio y la nostalgia detrás de la película, una de las franquicias más identificables y agradables en la historia del cine. Star Wars se convertiría no solo en una piedra de toque de la cultura pop, una franquicia interminable de ciencia ficción, sino también una aventura mítica sorprendentemente compleja, destinada a como quizás las películas más influyentes y reconocibles de la década. La premisa de Star Wars de rescatar a una princesa y salvar la galaxia era simple, pero colgaba de vistas panorámicas de planetas imposiblemente lejanos. Dependía de efectos de maquillaje sofisticados y fascinantes y diseños de escenarios. Esto construía el mundo, imaginando a un nivel completamente nuevo. Quizás derivada engañosamente de la gran novela de ciencia ficción de 1972 de Arkady y Boris Strugatsky, Roadside Picnic, Stalker es una obra maestra intuitiva y extraña de Andrei Tarkovsky. Repleta de detalles visuales densos, Stalker se desarrolla un tiempo después de que los extraterrestres visitaron y abandonaron la Tierra, como detalla la novela, dejando atrás una serie de artefactos de su tecnología incomprensiblemente avanzada. Los lugares donde se dejaron tales artefactos son áreas de gran peligro conocidas como zonas. La película sigue a tres hombres, el escritor, el científico y el acosador, mientras viajan por las zonas. Se entiende que en algún lugar dentro de estas zonas existe la sala, donde se conceden los deseos y donde cada hombre disidente tiene un llamado para entrar. Pero no se puede negar la narrativa compleja e inclinada de Stalker y sus reflexiones filosóficas profundamente penetrantes. En gran medida la distancian de la ciencia ficción populista, como Star Wars, pero para el valiente, el cine de Tarkovsky presenta recompensas profundas, detalladas y de largo alcance. En la década de los 80, el cine de ciencia ficción nos llevó a galaxias lejanas, futuros distópicos y realidades alternativas que capturaron nuestra imaginación como nunca antes. Hoy retrocedemos en el tiempo para explorar las películas que definieron una era de innovación y asombro. Desde los confines del espacio hasta la profundidad del alma humana, estas son las mejores películas de ciencia ficción de los 80. Prepárate para un viaje nostálgico a la velocidad de la luz. El burócrata de bajo nivel Sam Lowry escapa de la monotonía de su vida cotidiana a través de un sueño recurrente en el que se ve a sí mismo como un héroe virtuoso que salva a una hermosa damisela. Al investigar un caso que conduce al arresto injusto y finalmente a la muerte de un hombre inocente en lugar del terrorista buscado Harry Turtle, conoce a la mujer de su ensueño y al tratar de ayudarla, queda atrapado en una red de identidades equivocadas, burocracia sin sentido y mentiras. Brasil, la visionaria fantasía orwelliana de Terry Gilliam, es una comedia negra audaz llena de imágenes extrañas e imaginativas. Dodge, un ex soldado, es contratado por el gobierno estadounidense para rescatar en secreto a un grupo de políticos atrapados en Guatemala. Pero cuando Dodge y su equipo, que incluye al experto en armas Blaine y al agente de la CIA George, aterrizan en Centroamérica, algo anda gravemente mal. Después de encontrar una serie de cadáveres, la tripulación descubre que están siendo perseguidos por una criatura brutal con una fuerza sobrehumana y la capacidad de desaparecer en su entorno. Depredador es probablemente la mejor película jamás realizada sobre una banda de mercenarios perseguidos a través de las selvas de Centroamérica por un feroz extraterrestre. En un Detroit violento y casi apocalíptico, la malvada corporación Omni Consumer Products gana un contrato del gobierno de la ciudad para privatizar la fuerza policial. Para probar sus cyborgs erradicadores del crimen, la compañía lleva al policía callejero Alex Murphy a un enfrentamiento armado con el señor del crimen Boddicker para que puedan usar su cuerpo como soporte de su prototipo no probado de Robocop.
Pero cuando Robocop se entera de los nefastos planes de la compañía, se vuelve contra sus amos. Si bien es exagerada y sangrienta, Robocop también es una película de ciencia ficción sorprendentemente inteligente que utiliza la ultraviolencia para disfrazar su sátira de la cultura estadounidense. Después de que un gentil extraterrestre queda varado en la Tierra, el ser es descubierto y se hace amigo de un joven llamado Elliot. Al llevar al extraterrestre a su casa en los suburbios de California, Elliot presenta a E.T. a su hermano y a su hermana pequeña Gertie, y los niños deciden mantener su existencia en secreto. Pronto, sin embargo, E.T. cae enfermo, lo que resulta en la intervención del gobierno y una situación terrible tanto para Elliot como para el extraterrestre. La conmovedora historia de Steven Spielberg sobre un extraterrestre nostálgico que actúa como una emocionante aventura de ciencia ficción y un notable retrato de la infancia, sigue siendo una pieza de magia cinematográfica para jóvenes y adultos. Después de flotar en el espacio durante 57 años, un equipo de rescate del espacio profundo encuentra el transbordador de la Teniente Ripley. Al llegar a LV-426, los marines encuentran solo un superviviente, una niña de 9 años llamada Newt. Pero incluso estos marines curtidos en batalla y con todo el armamento más moderno no son rival para los cientos de alienígenas que han invadido la colonia. Si bien Alien fue una maravilla de tensión atmosférica que se construye lentamente, Aliens tiene un impacto mucho más visceral y presenta una actuación típicamente fuerte de Sigourney Weaver. En la remota Antártida, un grupo de investigadores estadounidenses se ve perturbado en su campamento base por un helicóptero que dispara contra un perro de trineo. Cuando acogen al perro, este ataca brutalmente tanto a los seres humanos como a los caninos del campamento y descubren que la bestia puede asumir la forma de sus víctimas. Un ingenioso piloto de helicóptero y el médico del campamento lideran al equipo en una desesperada y sangrienta batalla contra la cruel criatura antes de que los elimine a todos uno por uno. Más sombría y aterradora que la de la década de 1950, The Thing de John Carpenter es un tenso thriller de ciencia ficción plagado de una tensión convincente y algunos efectos de maquillaje realmente notables. Disfrazado de humano, un cyborg asesino conocido como Terminator viaja del 2029 a 1984 para matar a Sarah Connor. Kyle Reese, enviado para proteger a Sarah, divulga la llegada de Skynet, un sistema de inteligencia artificial que provocará un holocausto nuclear. Sarah es el objetivo porque Skynet sabe que su hijo por nacer liderará la lucha contra ellos. Con el prácticamente imparable Terminator persiguiéndolos, ella y Kyle intentan escapar. Con sus impresionantes secuencias de acción, su tensa dirección económica y su ritmo implacablemente rápido, está claro por qué Terminator sigue siendo una influencia en las películas de ciencia ficción y acción. La aventura continúa en esta secuela de Star Wars. Luke Skywalker, Han Solo, la princesa Leia y Chewbacca se enfrentan al ataque de las fuerzas imperiales y sus caminantes en el planeta helado Hoth. Mientras Han y Leia escapan en el halcón milenario, Luke viaja a Dagobah en busca de Yoda. Solo con la ayuda del maestro Jedi, Luke Skywalker sobrevivirá cuando el lado oscuro de la fuerza lo llame al duelo definitivo con Darth Vader. Oscura, siniestra, pero en última instancia incluso más envolvente que Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca desafía las expectativas de los espectadores y lleva la serie a niveles emocionales elevados. Deckard se ve obligado por el jefe de la policía a continuar con su antiguo trabajo como cazador de replicantes. Su tarea, eliminar a 4 replicantes fugitivos de las colonias que han regresado a la Tierra. Antes de comenzar el trabajo, Deckard va a Tyrell Corporation, donde conoce a Rachel, una chica replicante de la que se enamora.
Incomprendida cuando llegó a los cines por primera vez, la influencia de la misteriosa película neo-noir Blade Runner de Ridley Scott se ha profundizado con el tiempo, una obra maestra de ciencia ficción visualmente notable y dolorosamente humana. En este clásico de ciencia ficción de los 80, el adolescente de un pequeño pueblo de California, Marty McFly, regresa a los años 50 cuando un experimento de su excéntrico amigo científico Doc Brown sale mal. Viajando en el tiempo en un automóvil DeLorean modificado, Marty se encuentra con versiones jóvenes de sus padres y debe asegurarse de que se enamoren o él dejará de existir. Aún más desalentador es el hecho de que Marty tiene que regresar a su propia época y salvar la vida de Doc Brown. Inventiva, divertida y construida sin aliento, Regreso al Futuro es una apasionante aventura de viaje en el tiempo con un espíritu inolvidable. Los años 90 fueron una década de innovación en el cine de ciencia ficción. Desde visiones distópicas y reflexiones filosóficas hasta aventuras llenas de acción, el género alcanzó nuevas alturas gracias a directores que se arriesgaron a experimentar con ideas y tecnología. Hoy repasamos 10 películas que definieron esa época y que todavía siguen impresionando. En un futuro cercano, la tecnología permite grabar experiencias humanas completas para revivirlas como si fueran reales. Un ex policía caído en desgracia se dedica a vender estas grabaciones ilegales hasta que se ve envuelto en una conspiración peligrosa que amenaza con consumirlo. Dirigida por Kathryn Bigelow, Strange Days es una película adelantada a su tiempo, con un retrato oscuro y frenético de la sociedad y de la obsesión por vivir a través de otros. Aunque en su estreno pasó algo desapercibida, hoy es una joya de culto que anticipó debates actuales sobre la realidad virtual y la violencia mediática. Un prisionero del futuro es enviado al pasado para descubrir el origen de un virus letal que devastó a la humanidad. En medio de su misión, comienza a cuestionarse si realmente está salvando al mundo o si todo es producto de su mente. Con dirección de Terry Gilliam, 12 monos combina ciencia ficción con locura psicológica en una historia inquietante. Bruce Willis y Brad Pitt ofrecen actuaciones memorables en una cinta que desafía al espectador con viajes temporales, conspiraciones y un final que todavía resuena. Una científica dedicada a la búsqueda de vida extraterrestre capta una señal proveniente del espacio, lo que desencadena uno de los descubrimientos más importantes de la humanidad. Pronto se encuentra en medio de tensiones políticas, religiosas y científicas que pondrán a prueba su fe y sus convicciones. Basada en la novela de Carl Sagan, Contacto es una película que combina la emoción del primer contacto con una profunda reflexión sobre la fe, la ciencia y lo que significa nuestro lugar en el universo. Con Jodie Foster en un papel impecable, la cinta sigue siendo una de las aproximaciones más serias e inspiradoras al tema de la vida extraterrestre. Un hombre despierta sin recuerdos en una ciudad perpetuamente nocturna donde misteriosos seres controlan el tiempo y manipulan la realidad. Mientras intenta descubrir quién es, se convierte en la clave para revelar la verdad sobre ese mundo artificial. Dark City es un thriller de ciencia ficción visualmente deslumbrante que mezcla misterio, filosofía y atmósfera expresionista. Dirigida por Alex Proyas, fue una gran influencia en películas posteriores como The Matrix. Aunque no fue un éxito comercial en su momento, con el tiempo ha ganado el estatus de clásico de culto. En un futuro lleno de colores y caos, un taxista se ve envuelto accidentalmente en la misión de salvar a la humanidad junto a una enigmática joven que representa la clave para detener una fuerza destructiva cósmica.
Dirigida por Luc Besson, El Quinto Elemento es un espectáculo visual único con un estilo extravagante y personajes inolvidables. Su mezcla de humor, acción, romance y estética futurista la convirtió en un clásico inmediato de los años 90. Es cine de ciencia ficción y puro entretenimiento con un sello artístico inconfundible. En un futuro donde la genética determina el destino de las personas, un hombre nacido sin privilegios biológicos sueña con viajar al espacio. Para lograrlo, suplanta la identidad de otro y desafía el sistema que lo discrimina por su ADN. Gattaca es una de las películas más elegantes e inteligentes de los 90, con una reflexión poderosa sobre el determinismo, la discriminación y la perseverancia. Con actuaciones sombrías de Ethan Hawke, Uma Thurman y Jude Law, ofrece un futuro inquietantemente plausible que sigue siendo muy relevante el día de hoy. Un obrero comienza a sospechar que su vida entera podría ser un implante de memoria cuando viaja a Marte en busca de respuestas. Lo que encuentra es un conflicto que mezcla espionaje, conspiraciones y luchas por el control del planeta rojo. Dirigida por Paul Verhoeven y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Total Recall es un clásico absoluto de acción y ciencia ficción, con efectos visuales innovadores y un guión que juega con la percepción de la realidad. Es una película que combina espectáculo y profundidad de manera magistral. En un futuro militarizado, la humanidad libra una batalla brutal contra una raza de insectos gigantes. A través de los ojos de un grupo de jóvenes reclutas, la historia muestra el costo humano y moral de un conflicto interminable. Más allá de sus batallas espectaculares, Starship Troopers es una sátira feroz sobre el fascismo, la propaganda y el militarismo. Paul Verhoeven crea una cinta que funciona tanto como entretenimiento bélico de alto nivel como crítica social disfrazada de blockbuster. Hoy es considerada una obra adelantada a su tiempo. Un programador descubre que el mundo en el que vive es en realidad una simulación controlada por máquinas. Con la ayuda de un grupo de rebeldes, inicia una lucha para despertar a la humanidad y liberar la mente de millones de personas atrapadas. The Matrix revolucionó el cine con sus efectos visuales, sus coreografías de acción y su propuesta filosófica sobre la realidad y la libertad. Dirigida por las hermanas Wachowski, marcó un antes y un después en el género, influenciando no solo al cine de ciencia ficción, sino a toda la cultura popular. Un androide del futuro regresa para proteger al joven John Connor, el futuro líder de la resistencia humana contra las máquinas. Juntos deberán enfrentarse a un enemigo más avanzado e imparable que amenaza con cambiar el destino de la humanidad. Dirigida por James Cameron, Terminator 2: El juicio final es una de las películas más influyentes de la historia del cine. Con efectos especiales revolucionarios, acción impecable y una historia cargada de emoción, redefinió lo que significa un blockbuster. Más de 30 años después, sigue siendo un referente indiscutible de la ciencia ficción.